Bienvenidos a La Falla en el Sistema, el podcast donde las reglas no existen porque las escribimos nosotras. Somos las 3M, Marcela, María y María Fernanda, y estamos aquí para cuestionarlo todo y revolucionar tu manera de pensar. Prepárate porque ser la falla nunca fue tan necesario. Bienvenidos a este primer capítulo. Nosotras decidimos que nuestro cuestionamiento inicial sería: ¿por qué soy la falla en el sistema? ¿Cómo nos identificamos de manera personal a través de nuestras experiencias con este cuestionamiento? ¿Por qué soy la falla en el sistema? Pero para poder entender esto de una manera más fluida, primero nos vamos a cuestionar: ¿qué es el sistema? Pues el sistema es como digamos el ambiente, el lugar, el espacio donde todos debiéramos caber, donde todos deberíamos encontrar los recursos, las herramientas, los aliados para poder crecer, desenvolvernos, como lo estudiamos en la primaria, el ecosistema, ¿no? Donde cada animalito, cada organismo y microorganismo tiene su lugar y su espacio, y el sistema lo sostiene a todos y tiene lógica. Desafortunadamente el hombre no es tan hábil como la naturaleza, y hablamos de la falla en el sistema, de personas como que no nos identificamos y fallamos en el sistema. Pero la pregunta es, ¿la falla somos nosotros o es el sistema el que falla? Porque en el mismo sistema social, económico, político en el que vivimos, existen discriminaciones, existen falta de recursos, hay personas que no tienen acceso, que tienen parálisis cerebral o paralíticos o son distintos de alguna manera y el sistema no los cubre, en el sistema no caben y ellos son nombrados como las fallas o somos nombrados como las fallas en el sistema, pero si no cabemos es porque el sistema no nos acoge, porque el mismo sistema es el que falla, el que no permite que las personas quepamos. Entonces, la falla en el sistema está en el propio sistema o somos nosotros la falla en el sistema. De hecho, me lleva mucho como a mi propia reflexión, ahorita justo lo que estás mencionando, porque fue muy difícil encontrar una respuesta al cuestionamiento inicial, ¿no? ¿Por qué soy la falla en el sistema? Especialmente porque tal vez yo me sentía como una falla cuando iba creciendo. Y recientemente, conforme más he empoderado esta parte de mí, esta rareza, esta distinción mía, pues ya no me siento como la falla, ¿no? O sea, más bien me siento muy cómoda dentro de quién soy. Pero pues no siempre fue así. Entonces, esta respuesta vino cuando me estaba reflexionando: ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cómo me relaciono con esto? Y caí en cuenta de que la primera vez que yo me lo cuestioné, o una conclusión a la que llegué a través de mis propias experiencias, fue porque el sistema me arrojó como una falla primero. El sistema fue el primero que me dijo: tú no perteneces, ¿no? Y a través de las reglas sociales, ¿no? Que la primera regla social que nos imponen es la sociedad de la familia. Desde ahí, desde muy temprana edad, me di cuenta que yo no pertenecía, que mi personalidad, que mis actitudes, que mi forma de pensar no iba acorde a. Entonces, mi forma fue: adáptate o muere, ¿no? Desde muy temprana edad. Yo no sabía razonar que yo era distinta, yo no sabía razonar que había un sistema allá afuera. Yo lo único que entendía era que los adultos dictaminaban en cómo yo tenía que ser, ¿no? Y siempre fue un cállate, siempre fue un obedece, siempre fue un estás mal y yo estoy bien, como Matilda, ¿no? O sea, yo soy el adulto, tú el niño, yo estoy bien, tú estás mal, yo soy inteligente, tú tonta. Aunque yo entendía que a lo mejor no era así, pues yo tenía una necesidad muy grande de pertenecer, muy grande, tan grande que yo me esforcé durante mucho tiempo en construir esta personalidad, esta forma, esta actitud donde a la gente le agradara, ¿no? Entonces me hice obediente, aprendí cómo responder, aprendí a quedar fritos, aprendí a no hablar en lugar de participar, porque si hablaba entonces fallaba. Y creé todo un mecanismo de defensa que con el tiempo se volvió insostenible. Insostenible a tal grado donde me la viví en depresión, ¿no? Tuve problemas de alcohol. ¿Por qué? Porque era mi escape.
Era la única forma en la que yo podía encontrar un escape a tanta contención que tenía en ese momento. Y la primera vez que me atreví a hacerlo, pues fue ya estando adulta, la verdad, eh, que por primera vez aprendí a cuestionarme y a entender que el problema no era yo. Pues fue ya en una edad avanzada. La verdad no fue algo que hiciera cuando iba creciendo, porque aprendí a adaptarme demasiado bien. Bueno, es muy difícil hacerlo antes, ¿no? Cuando uno es niño, ¿con qué recursos? A partir de qué, con qué fuerza, dependes completamente del sistema en el que naciste, en donde estás creciendo, y después es prácticamente imposible. Además, utilizaste la palabra que estabas conteniendo, no, estabas reprimida, estaba siendo reprimida, estaba siendo comprimida por demandas y expectativas depositadas en ti. Cállate, obedece, no hables, no digas, ¿no? Y las necesidades también inherentes al ser humano, ¿no? De pertenecer, de formar parte de, pues eso es algo incluso biológico. Platón le llama el son politicón y obedece a necesidades psicológicas muy primarias, muy básicas, gestadas desde más temprana infancia. Cuando el bebé nace, cuando nacemos, no hay una diferenciación entre la madre y el bebé. Los bebés pensamos en los primeros meses que la madre y uno son una sola cosa, que no hay separación. Y además, o sea, pues el bebé tiene razón de pensarlo así, porque pues él tiene hambre, llora y se le aparece la mamila, ¿no? O sea, es como que mi voluntad extendida hacia afuera, estoy mojado, lloro y viene y ya estoy cambiado. Entonces, esta que viene y va y que me da de comer, pues está pegada a mi intestino, a mi conciencia, a mi necesidad. Y cuando eso, pues terriblemente tenemos que asumir y aceptar esa separación, eso se experimenta como una ruptura muy profunda y entonces los seres humanos andamos toda la vida como buscando algo que pegarnos para completarnos, porque cuando el bebé comprende que su mamá y él o ella, la bebé, somos algo separado, eso genera una enorme angustia porque si esta parte totalmente abastecedora no está pegada a mí, entonces podría irse y yo podría quedar abandonado, sin alimento, sin protección, sin cuidado. Entonces produce mucha angustia. De hecho, existe la nosología clara que se llama la angustia del octavo mes, es entre los 7, 8, 9 meses. Los bebés se ponen muy chillones y no quieren que nadie los cargue, que nadie se les acerque, y es porque es el tiempo en el que realmente cae el 20 de que entonces esta persona que me abastece, que me cuida, que me protege, que es todo lo que me permite sobrevivir, no está pegado a mí y lo podría yo perder. Entonces, eso persiste a lo largo de toda nuestra vida y nos hace siempre buscar un lugar al que pertenecer o algo que nos proteja. En la tierna infancia surgen el amigo imaginario, la mantita, el chupón, el biberón, que no se sueltan nunca porque son elementos, se llaman objetos transicionales, que le permiten al individuo tolerar la angustia de esta separación. Y aquí lo que la madre viene, la función, cómo lo hace la madre, cómo ayuda, el tipo de madre que le toca a cada quien, se vuelve muy significativo en el proceso. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Me gustaría escuchar, María, cómo fue para ti la falla en el sistema, cómo te encuentras en este concepto, cómo te identificas. Para mí fue una mezcla entre curiosidad y confusión. Fue de muy pequeña, a mí siempre me llamaron mucho la atención los libros, tenía personas más grandes que llevaban los libros a la casa. Cuando entré a la primaria, en mi afán de que yo quería realmente saber qué era lo que decían los libros, comencé a desesperarme por el ritmo tan lento en el que nos enseñaban a leer, que observando a la maestra, que de pronto en el libro de lecturas ella colocaba una T en la lección del día siguiente, pues yo dije, si yo consigo una pluma, imito la T de la maestra y lo pongo en más lecciones,
voy a poder aprender a leer más rápido y más rápido voy a tener acceso a los libros que yo quiero saber qué dicen, ¿no? Simultáneamente entro a clases de catecismo, nos empiezan a enseñar lo que son los pecados y en una de esas sesiones comentan lo que está mal mentir, que eso nos hace las personas malas y mi cerebro entra en confusión porque de pronto fue como, ok, en primera mentí porque no es verdad que me dejaron 5 lecciones hoy, solo me dejaron una. Pero está mal que yo quiera aprender más porque tengo curiosidad de qué dice esto. Luego está mal porque estoy mintiendo, pero quiero aprender y aprender no se me hace malo porque por algo me están mandando a la escuela. Y empieza ahí todo ese cuestionamiento de soy una persona mala, estoy cometiendo un pecado, estoy alimentando mi curiosidad, está bien, está mal hacer esto, que la refuerzan cuando en la escuela se enteran que yo escribí la T en más lecciones. La maestra se desespera porque dice, ya no tengo que enseñarle, ya me avanzó 10 lecciones que teníamos que ver en a lo mejor un mes y ella ya las avanzó en 2 días y ahora ¿qué la pongo a hacer, no? Entonces viene un regaño y pues ni modo, te quedas a seguir las lecciones tal cual la vamos a llevar con la clase, aunque tú ya te la sepas. Mi cerebro entró en un conflicto porque dice, bueno, entonces está bien o está mal tener curiosidad. Si soy curiosa, me van a castigar por querer aprender, por no. Y contrario digamos, a lo que yo escucho que María Fernanda hizo, fue yo me fui para adentro. Voy a buscar estas respuestas en los libros. Comencé a leer mucho, a cuestionarme muchas cosas, pero fue un camino muy interno, o sea, fue no compartirlo, no expresar mis inquietudes, no expresar mi curiosidad, porque cuanto lo hacía eran respuestas de eso para qué lo quieres saber, eso estás muy pequeña para saberlo, ¿qué es esto? O sea, estoy en dónde, ¿no? ¿En dónde es mi camino? ¿Qué tengo que hacer? Pero aquí ya no lo reprimí, ya no me lo guardé, empecé a expresarlo, empecé a buscar más información, empecé a tratar de encontrar personas que tuvieran afín a las inquietudes que yo tenía y fue que empecé a cuestionarme ya como tal el sistema en el que nosotros vivimos, ¿no? Obviamente me ayudó muchísimo todos los libros que empecé a leer a lo largo de toda mi infancia y adolescencia, construyendo un poco mi idea de que no era yo la que estaba mal, que había algo mal, pero que como toda la sociedad lo veía normal, lo veía bien, pues entonces la que iba a ser mal vista era yo, aunque no estuviera mal, ¿no? Y fue el camino de empezar a construir tus ideas, de empezar a cuestionar esto que yo creo, por qué lo creo, quién me dijo que tenía que pensar así, realmente pienso de esa manera. Y a mí me gusta mucho usar esta analogía de yo tenía una casa que era donde yo vivía, pero todo lo que estaba ahí me lo fueron dando mientras yo crecía. O sea, mi mamá me dio un sofá, mi papá me dio una mesa, mi hermano me dio un cuadro y todas las personas que formaron parte de mi crecimiento me dieron algo. Pero entonces yo un día llego y digo, es que, ¿sabes qué? El sofá como que nunca me gustó porque es rosa y a mí me gusta más el azul, digamos, ¿no? Y pues, ¿qué me impide sacarlo? No, pues es que a lo mejor se va a enojar mi mamá porque ella me lo dio, ¿no? O sea, ella me lo regaló, me lo puso y llevo años con este pensamiento, pero es que no me gusta, no combina, porque aparte yo esa pared la quiero pintar de verde y ya no combina. Entonces fue empezar a ver qué que en mi mundo era mi cabeza, era mío realmente lo creía o que me lo dieron, me lo otorgaron, me lo proporcionaron mientras yo crecía y que ahorita ya no combina, ya no está, ya no forma parte de mí y empezar a sacarlo. Es un proceso porque sacaste el sofá, pero entonces, ¿qué vas a poner ahí? Porque pues ya dejaste pelón esa pared, ya dejaste pelón ese espacio. Ahora te toca a ti, el que ahora es tu elección, el que tú quieres, el que macha contigo, el que te acompaña, el que cumple lo que tú requieres o necesitas. Y así con todo lo que hay en tu casa, en tu mundo. Llega mucho cuestionamiento, mucha preocupación sobre todo, pero al final cuando llegas a ese departamento, llegas a esa casa y ves que todo lo que forma parte es tuyo, vale muchísimo la pena, aunque tu primo hermano se enojó porque no tiene su cuadro, pero pues está el cuadro que tú quieres ver que va contigo. Y es una construcción que toma tiempo,
pero creo que vale muchísimo la pena. Y ahí fue donde yo dije, ok, no macho con muchas ideas del sistema, hay muchas cosas que no concuerdo, pero voy a empezar a verlo yo para poder compartir y poco a poco como ampliar las personas que me rodean y a lo mejor poder sembrarles un poquito la curiosidad, no con mis ideales, pero que en su propia vida se cuestionen, digamos, por qué siguen teniendo el sofá que les dio su mamá. Ujú, ujú. Sí, bueno, el proceso resulta abrumador por varias razones. O sea, hace unos momentos hablaba sobre lo que implica la separación y por qué uno siempre tiene la necesidad como de apegarse. También está toda esta parte de la represión, lo que tú decías, ¿no? Cómo eras reprimida. Y no solamente se reprime el instinto curioso, ¿no? Por saber, que bueno, eso siempre va a ser algo que la sociedad, la familia va a reprimir el saber porque el saber es un poder, pero hay otras cosas que se reprimen también. Todas estas forzamientos a caber, que cállate, que obedece, que no preguntes, que esto es pecado, que mentiste, y eres penalizado de diferentes maneras, también produce mucho enojo. Y el enojo es otra de las cosas que socialmente es muy reprimida, repudiada, rechazada. Y hay una razón, igual que con el conocimiento, ¿no? Porque el enojo es una emoción que es muy poderosa. El enojo puede llevarnos a romper barreras, pero por eso es tan importante reprimirlo. El libro este de la rebelión de la granja hace referencia a cuando los individuos piensan por sí mismos y se vuelven más independientes, ¿no? Y entonces eso es peligroso para el sistema. El sistema no quiere personas que piensen por sí mismas, personas que tengan iniciativa, personas que generen pensamientos que de repente pueden ser irreverentes, como, bueno, tal vez mi familia me hace daño y tal vez deba alejarme de mi familia. No, ¿cómo crees? O sea, tú tienes que perdonar a tus padres, te hayan hecho lo que te hayan hecho. O sea, yo cada vez que hablo de esto, la gente dice, pero ¿cómo? O sea, qué mala persona, que es mala porque incita a que no perdonen a sus padres, ¿no? Entonces, bueno, el perdón tiene dos partes, que uno quiera perdonar, pero que el otro también quiera ser perdonado y que esté dispuesto a cambiar sus actitudes. Y normalmente las estructuras familiares no quieren cambiar nada, quieren que tú te sometas. Y hay mucha represión, lo que la sociedad no quiere ver, lo que la sociedad siempre busca que se reprima, a veces son los mismos elementos que nos van a poder llevar a la emancipación y al empoderamiento. Pero creo que también, de hecho, no es algo nuevo, ¿no? O sea, me recordaste mucho una frase, a una cita específicamente de un libro que me gusta mucho, que los invito a leerlo si tienen la oportunidad. Se llama La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Y les voy a leer la cita. De eso se desprende que el ideal estético del acuerdo categórico con el ser es un mundo en el que la mierda es negada y todos se comportan como si no existiese. Este ideal estético se llama kitsch. Es una palabra alemana que nació en medio del sentimental siglo XIX y se extendió después a todos los idiomas. Pero la frecuencia del uso dejó borroso su original sentido metafísico, es decir, el kitsch es la negación absoluta de la mierda, en el sentido literal y figurado. El kitsch elimina de su punto de vista todo lo que en la existencia humana es esencialmente inaceptable. Y justo como lo mencionas, no es algo nuevo, ¿no? O sea, aquí menciona que fue una palabra que se creó en el siglo XIX y puedo imaginarme que es algo que ha existido y que data de muchísimos años atrás porque la sociedad está desde el inicio de la humanidad. Tenemos que entender que siempre va a haber cosas rechazadas, que mucho de esto, este rechazo a lo que no nos gusta de manera literal, como lo menciona, ¿no? La mierda, el desecho. También existe de manera metafórica para quiénes somos, ¿no? O sea, las personas que no concuerdan, que no están o que no entran en el canon de lo que queremos, y somos muchísimas, ¿no? Tantos grupos marginados, rechazados, ser mujer, ser
homosexual, ser negro, ser pobre, ser feo, ¿no? O sea, hay demasiados cánones a los cuales no entramos y necesitamos perderle el miedo a no entrar en el kitsch. Necesitamos perder el miedo a no entrar en ese humo, porque además el sistema funciona para la gran minoría. Y muchas veces queremos entrar en eso y por eso seguimos a personas que representan, ¿no? Lo deseado, lo bonito, lo estético, lo aceptable, porque nos da miedo, pero el miedo es algo que tenemos que traspasar, ¿no? Hay una historia que me compartió alguien muy cercano a mí en algún momento de mi vida que fue muy significativo al respecto del miedo. Muchas veces el miedo o lo que está allá afuera es una chamarra colgada en una puerta, pero como la luz está apagada, pensamos que esa chamarra es una bruja y nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque nosotros la vemos desde nuestra cama y es una bruja y entonces te puede atacar y te puede perseguir y te puede hacer algo y entonces no sabes qué hacer o cómo reaccionar y muchas veces nos quedamos paralizados en nuestra cama acostados toda la noche sin dormir porque es una bruja. Y la única forma en la que vamos a poder vencer ese miedo es prendiendo la luz, porque cuando prendes la luz te das cuenta que es una chamarra y que la chamarra no te va a perseguir y que la chamarra no te va a atacar y que la chamarra no te va a hacer nada. Pero necesitamos dar ese primer paso. Sí, pero como utilizaste palabras pues muy justas, ¿no? Dijiste, estás paralizado por el miedo, que es lo que te impide estirar la mano y prender la luz. Y justamente lo que te hace poder estirar la mano es un coraje, una valentía que te hace romper la paralización, que es lo que hablaba sobre esta, pues es una pulsión, dice Sigmund Freud, ¿no? Es una pulsión agresiva, una pulsión que puede también ser destructiva, pero es el poder de esta agresión. La agresión no es ni buena ni mala, pero la sociedad la perfila como algo desechable, como algo eh, que como leías en la cita de Milán Kundera, de la insoportable edad del ser, lo que a la sociedad no le gusta, lo que la sociedad reprueba, siempre va a buscar reprimirlo, tacharlo, venderlo como un demonio, como algo que es pecado, que es maligno, que hay que rechazarlo, ¿no? Para reprimir. Y entonces, bueno, afortunadamente, la pulsión siempre va a buscar su descarga. Y esto pues funciona cuando eres un poco más agresivo, pero ¿qué pasa cuando no eres más agresivo, cuando la represión del mundo ha cobrado más fuerza en ti y te lleva a aceptar, a someterte, ¿no? Pues ahí es cuando surgen los síntomas, la depresión, la tristeza, el sentir que no encajas. Y fíjate, estabas diciendo que el bonito, el privilegiado es el que cabe, pero la verdad es que el sistema es tan deficiente que aún el que parece que cabe disfunciona. Ahí es donde uno puede ver realmente el autoengaño, el automentira, ¿no? Que no quieres dejar de pertenecer a la familia, decías, María, ¿no? Que qué miedo no pertenecer a mi familia porque entonces me quedo sin nada. Sí, lo que pasa es que también no nos damos cuenta que en realidad esa familia no te está dando lo que supuestamente tendría que darte o lo que te venden como que es lo que la familia, ¿no? La familia es la primera estructura, de hecho es la célula de la sociedad, así por definición, la familia es la célula de la sociedad y es indispensable, pero ¿qué es la familia? Pues la familia es la estructura donde tú deberías poder crecer. Hay un libro de psicología sistémica, de psicología familiar, que se llama Si me amas, no me ames. Ya el puro título dice muchas cosas, ¿no? A veces la familia que te ama tanto no te permite ser quien eres y es el primer elemento represor. Y entonces, ¿por qué no desecharla? Si mi familia no me brinda, no me nutre, y ahí es donde hablábamos de por qué las personas no podemos autentificarnos, por qué no podemos renunciar al sistema, por qué ya decíamos que pues desde la infancia, ¿no? Esta angustia que nos da separarnos de la madre,
Y pues, ¿qué mensajes recibimos cuando estamos en esta separación de la madre? ¿Qué mensajes recibimos, no? A veces nos toca tener una madre narcisista que pues ella también se nutre de que tú seas un objeto que la necesita, ¿no? Una persona que la necesita y adquiere ella misma significado. Y cuando ella misma tiene que aceptar que tú eres un ser independiente, se llena de rabia. Y entonces hay madres que son muy exigentes, que son muy castrantes, que son muy demandantes y depositan eso. O hay otras que ante esa separación se viven como en una desvalidación, en una que quedan como sin su nutrimento y entonces se viven como rotas y depositan eso en el hijo. Entonces, el niño cuando está viviendo esta separación también está recibiendo todos estos mensajes y se está identificando con estos mensajes de soy malo, de yo la estoy abandonando, de yo estoy haciéndola enojar entonces hay también una retroalimentación ahí con la que entonces uno empieza a vivir lo que es separarme y ser yo mismo. Hay un libro muy interesante para los que nos escuchan y les interese ahondar en el tema, se llama Las vicisitudes de la separación e individuación de Margaret Mahler, que habla de todo esto, cómo nos rompemos al separarnos de nuestra madre y de cómo eso también genera una herida narcisista en nosotros cuando el niño por primera vez a los 2, 3 años se reconoce a sí mismo en el espejo y se mira roto, separado de la madre, la manera en que vamos a vivir esa herida narcisística tiene mucho que ver con lo que el tipo de madre que nos tocó nos devuelve, con lo que nos dice que somos cuando estamos separados de ella. Y entonces, todas estas fuerzas son las que nos llevan a tener más o menos dificultad para poder autentificarnos y encontrarnos a nosotros mismos en esto que tú decías, María, de haciendo esta analogía como de que mi mente es este sillón, este cuadro que me fue heredado, y de cuando yo me quiero deshacer de eso, ¿qué me pasa? O sea, porque es un proceso muy complejo que incluye todas estas operaciones psicológicas y emocionales y los instrumentos que nos han dado o no para poder llevarlo a cabo. También es importante entender, y es uno de los objetivos de este espacio, es que no estamos solos. No somos las únicas personas que se lo cuestionan, no somos los primeros ni los últimos que lo vamos a hacer, ¿no? Hay infinidad de referentes allá afuera, de personas revolucionarias, de personas rebeldes que fueron en contra del sistema y que buscaron mejorarlo para ellos y para muchas otras personas, como tenemos a Gandhi, ¿no? O sea, a través de sus manifestaciones pacifistas contra la colonización británica, tenemos a Martin Luther King, ¿no? En su lucha contra el racismo tenemos a Frida Kahlo, que fue un referente mexicano de arte, que para expresar de una manera aparte un poco como burda y brusca, ¿no? Que muchas veces se ve en sus cuadros su dolor, su sentimentalismo como mujer, que además está muy rechazado y que al mismo tiempo es muy fuerte. Tenemos a Nikola Tesla, Nikola que Tesla. buscaba pues la distribución, ¿no? De la electricidad, de la energía para todos de una manera sustentable. Entonces, también entender que no estamos solos es importante y tomar cualquier recurso que haya en nuestra mano nos va a ayudar a salir de esto. Es importante que cuando no nos enseñan a ser nosotros, cuando no tenemos un sistema social que nos enseña a cómo emprender nuestro empoderamiento, que busquemos herramientas, libros, arte, ejemplos, inspiración, amistades, círculos sociales, lo que sea que esté a la mano para reforzar y validar que no estás solo, que no eres un raro, que no eres esa parte rechazada de la sociedad. A mí me gustaría nos complementar con lo de María. Hay muchas fuentes que podemos encontrar, hay muchos libros, hay mucha literatura. Desde literatura juvenil, yo les podría decir libros como Los Juegos del Hambre, Divergente, son sagas donde en una distopía se atreven a rebelarse contra el sistema.
Un mundo feliz de Aldous Huxley también te muestra un sistema que está creado y las fallas que puede haber en él. 1984, que también es de George Orwell, también tiene una historia sobre el sistema y las fallas. Entonces, hay muchas fuentes, creo que también va poco a la curiosidad que tengamos de acuerdo a la falla que nosotros identificamos que tenemos, podemos investigar y siempre va a haber alguien que a lo mejor no piensa igual que tú, pero lleva una idea y te puede acompañar en tu camino. Pienso que pues ya estamos cerrando nuestro primer episodio. Creo que es muy importante buscar la resonancia en una persona, en un amigo, en un libro, en terapia, en un espacio en el que uno pueda caber sin ser castrado, sin ser criticado, sin ser reprimido, donde uno pueda explorar esa casa, los sillones, los árboles, los cuadros, la decoración que yo tengo dentro en mi ideología, en mis creencias, explorarlo con seguridad, donde no voy a ser criticado ni juzgado. Y pues, como decías, María Fernanda, hay muchos referentes, ¿no? A mí un referente en especial que me llama hacia la ruptura del sistema es Friedrich Nietzsche, que nos dice que Dios ha muerto y nosotros lo matamos. Y hay que matarlo. Esta frase de Friedrich Nietzsche nos lleva a la reflexión de que nuestra cabeza está llena de ideas, de arquetipos, de valores que probablemente ni siquiera son ciertos, están llenos de falsedad. Y hay que atrevernos a romper esa paralización, liberar esa agresión que hay en nosotros, no para agredir o maltratar a otro, sino para cuestionar, para aceptar que tal vez este sistema familiar que supuestamente es la familia es primero, o este sistema educativo, porque el maestro tiene la razón, no es verdad. Eso no es cierto. Solo porque alguien dice que algo es cierto, eso no promueve el pensamiento crítico. Creo que uno debe mantener viva unas frases en la cabeza. Yo cada vez que escucho a alguien que me dice que algo es de alguna manera, yo pienso, no siempre lo digo, a veces sí lo digo, yo digo, ¿quién dice? ¿Y por qué? ¿De dónde sacaste eso? Eso no es cierto. Que solo porque tú lo dices, porque tienen 10 años diciéndolo, eso no lo hace verdad. Durante muchísimos años era legal la esclavitud y estaba bien, y eso no significaba que estaba bien. Las mujeres no podían votar ni usar pantalones y hoy es normal y común. Entonces, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué asumes que lo que tú tienes en tu cabeza como una verdad lo es? Tal vez no lo es. Tal vez ese sistema que tú crees que es nutritivo, en realidad te está drenando la sangre, la energía, tu creatividad. Atrevámonos a romper la paralización y prendamos el foco. Traigamos luz de un libro, de una amistad, de alguien, de lo que sea, de un podcast, y abramos los ojos y seamos valientes para darnos cuenta que tal vez el sistema nos está matando.